Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad de Panamá. Hoy les compartiremos información importante sobre los estados financieros de Banesco. Los integrantes son Eris Concepción, Grace Gaitán y Luis Jiménez. El archivo será presentado en el siguiente orden. Tenemos el índice en el que vamos a mencionar por primera parte lo que es la introducción, siguiendo el estado de situación, el estado de resultado, los comentarios, culminando con lo que sería la bibliografía. Estamos presentando la introducción del banco del cual nos vamos a referir el día de hoy. Banesco Internacional es un grupo financiero con líneas de negocio en banca, seguros y medios de pago. Banesco es innovador por excelencia, cercano por convicción y exitoso por resultados. Su propuesta ha traspasado fronteras y hoy está presente con calidad de exportación en diversos países de América. Panamá, con 23 sucursales, en Venezuela, con más de 400 sucursales, República Dominicana con 15 sucursales, Puerto Rico y Colombia, y en Europa con más de 700 sucursales. En la siguiente diapositiva vamos a estar explicando los estados financieros 2019-2020 de Banesco, el cual abarca tanto el Banco Banesco en las financieras como en todas las subsidiarias que mantiene el mismo dentro de la República de Panamá. Para explicar los estados financieros dentro del mismo, vamos a iniciar con el estado de resultado. Viendo el periodo 2019 en ingresos por intereses, el cual es el ingreso principal del banco, está por $229.288.187 y en el año 2020 hubo una disminución bastante grande, con un porcentaje alto, ya que podemos ver que solo hubo $185.549.472. Esto por los intereses que generan los préstamos que Banesco tiene. Los depósitos en bancos son intereses que Banesco gana por depósito, ya que se da en los bancos nacionales o internacionales. Los mismos en el 2019 tenía un valor de $9.003.528 y en el 2020 hubo la disminución, ya que solamente tiene o cuenta con $2.885.029. Los valores son ingresos que tenemos de inversiones que están dentro y fuera del país. También aquí podemos ver que en el 2020 los ingresos por intereses tenían un valor más alto que en 2019. Esto puede ser a causa de la pandemia que inició en nuestro país en marzo de 2020, ya que hubo una paralización en la economía durante varios meses. Luego de los ingresos tenemos los gastos y en la empresa se manejaban distintos gastos como lo son los honorarios, los gastos generales, en los administrativos de planilla, las depreciaciones y otros en los gastos. También podemos ver que hubo una leve disminución en el año 2020, ya que el total de los gastos por intereses es de $122.833.693 en 2020 y en el 19 un valor de $162.766.775. También podemos culpar del crimen la decadencia de los gastos de disminución de los gastos de pandemia que se generó durante el año 2020, ya que al paralizar el país había también menos gasto tanto en intereses generales como en administrativos, ya que no se estaban utilizando todas las sucursales o instalaciones. Se ahorraban en diferentes cosas. Al final podemos ver que el año 2019 tuvimos una utilidad neta después de impuestos de $30.178.823. En 2020 la misma disminuyó solamente $8.280.723. Podemos ver que el banco fue golpeado bastante fuerte en el tema de la COVID-19. Luego analizamos los resultados y vimos que hubo una disminución en las ganancias, pero por suerte podemos ver que el banco al final no tuvo pérdidas, solamente una disminución en ganancias. Continuamos con el estado de situación financiera. Podemos empezar
con los activos corrientes, que también se ve la disminución en el año 2020. Con el cierre del periodo 2019, los efectos del efectivo en caja y en banco, podemos ver que cerró en el 2019 con 20 millones y en el 2020 solamente con 12 millones. Sin embargo, en el depósito que tenemos en los bancos fuera del país hubo un aumento. El mismo se dio porque hicimos apuestas internacionalmente. Quizás en otros países la pandemia no afectó tanto la economía, ya que las paralizaciones no fueron durante el periodo tan extenso como lo fue en Panamá. Recordemos que conforme el Ministerio de Salud daba órdenes y había muchos bloques que no se aperturaron hasta varios meses después. Fue la pandemia, y esto no ocurría en otros países. Puede ser que por eso se apostó por tener depósitos en bancos extranjeros. Al final del periodo, el total del efectivo de caja depositados en los bancos, vemos que a pesar de que en el 2020 teníamos menos, no era tanto la diferencia que en el 2019. Cerró con 568.488.995 y en el 2020 cerró con 5.222.212.159. Luego de ver los activos de depósito en banco y el efectivo en caja, nos vamos a las inversiones en valores y otros activos financieros. Las cifras de los estados financieros, tanto en el 2019 como en el 2020, al final del periodo se presentaron conforme al valor razonable, como lo dicta la norma de auditoría, ya que los saldos del precio de las acciones de las emisiones de bono y acciones e diferentes inversiones que tenemos se maneja mediante el precio del mercado y es bastante variable. Así que lo presentamos en el valor razonable. Vemos que en el año 2019, para la terminación del 2019, teníamos 557.329.382 y en el 2020 cerró con una disminución de 546.307.103 dólares. También tenemos activos en préstamos en nuestra cartera de clientes. Para el 2019 vemos que los clientes solicitaron más préstamos, tanto empresas como personas naturales. Solicitaron más préstamos que para el 2020. Cerramos el 2019 con 3.311.185.268 y para el 2020 cerramos con 3.072.675.773 balboas. Como ya lo mencionaron mis compañeras, existe una variación entre las cifras financieras del periodo 2019 contra el periodo 2020. Ha habido una disminución en los ingresos, en las utilidades, en los activos. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de los pasivos, podemos ver que en los depósitos de clientes existe un aumento. O sea, tenemos una cuenta por pagar a clientes un poco más alta en este banco, ya que en el 2019 se registró al final del cierre de este periodo 289.512.788 balboas, en comparación con el 2020 que cerró con 333.444.557 balboas. Esto, a pesar de ser una deuda, un pasivo, es beneficioso para el banco, ya que nosotros utilizamos este dinero para inversiones y demás, sirve como para movimiento y flujo de efectivo. Cuando nos vamos al patrimonio podemos ver que las acciones comunes disminuyeron grandemente, ya que en el periodo 2019 teníamos 117.850.000 con 17 dólares y en el 2020 56.855.816 dólares, cerrando el total del patrimonio con una disminución considerable. Podemos ver, analizando estos estados financieros, que la crisis mundial a raíz de la pandemia COVID-19 que empezó en nuestro país en el mes de marzo 2020
impactó a varias actividades económicas, incluyendo a las entidades bancarias. Podemos ver una gran disminución en todas las cifras del estado financiero. Hay una comparación, si ponemos en comparación 2019 con 2018, no vemos una variación tan grande como la que se vio entre 2019 y 2020. Podemos confiar en los saldos presentados en el periodo 2020, tanto de los estados de resultados como los estados de situación financiera, ya que los mismos fueron auditados por auditores independientes. Un grupo conformado por socios, gerentes y asistentes se encargaron de solicitar todos los sustentos, hacer revisiones detalladas para llegar a la conclusión y calificación de que estos estados financieros se presentaron de manera razonable, de que se cumplieron con los controles y demás para poder tener una opinión limpia, una calificación limpia y las cifras lo más íntegras posible. Estos auditores se basaron de conformidad con las normas internacionales de auditoría, las NIA, y tienen la responsabilidad de actuar con estas normas. En la sección de responsabilidad del estado financiero podemos ver también que se utilizaron las NIF, normas internacionales de información financiera, para validar cada uno de estos saldos y que se presentaran de manera razonable. También de que se firmó un documento de independencia donde se señala de que ninguna de las partes entre la auditoría y la empresa auditada, sea el banco, tienen intereses comunes. Les recordamos que tanto Banesco como cada una de sus subsidiarias son entidades reguladas y supervisadas tanto por la Superintendencia de Bancos como por la Superintendencia de Seguros, en el caso de Banesco Seguros. Por ende, sus estados financieros son públicos y están a la vista de todos. Podemos ver tanto sus cifras como las notas que conforman el mismo y el de cada una de sus subsidiarias. Si quieren más información o ver el estado financiero por los auditores exteriores, pueden entrar al siguiente link o poner en Google Banesco Estados Financieros 2020 para ver las cifras del estado financiero que le acabamos de presentar. Muchas gracias por su atención. Que pasen excelente día, excelente tarde, excelente noche.